Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a la lección número 8 de nuestra escuela sabática, donde seguimos con viendo lo que es la mayordomía. En esta lección, la número 8, la fe y las finanzas. Pero antes de seguir con nuestra lección, vamos a hacer oración. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias, Padre bendito, porque nos das la oportunidad de estar llevando esta escuela, Padre, y sobre todo porque podemos estudiarla, Señor. Te pedimos, Señor, que de la misma manera que lo estamos haciendo, mis hermanos, a estar en sus hogares también puedan estudiar esta escuela, pueda haber una enseñanza para todos, Señor, y sobre todo podamos practicarla, Padre. Enséñanos acerca de la fe y sobre todo lo que hemos venido estudiando a través de las lecciones pasadas, que cómo debemos darte honra y sobre todo el sustento hacia tu iglesia, a los que predican, Señor, y sobre todo lo que se trata de hacer nuestra parte, Padre. Te pedimos que tú nos enseñes, te lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En esta lección, la fe y las finanzas, podríamos decir, bueno, pues ¿qué tiene que ver la fe con las finanzas? Y pues ya lo hemos visto sobre todo en las últimas dos lecciones pasadas, que hablaba del diezmo y las ofrendas, que tiene mucho que ver, primeramente, que lo hagamos de corazón, pero también en esta lección vamos a ver que también la fe toma una parte muy importante, el hecho de poder también honrar a Dios con nuestras finanzas. Pero primero vamos al verso de memoria. Dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 15 y verso 16. La lectura bíblica, Primero de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16. No la vamos a leer, toda la lección está basada en esta lectura. Usted creo que ya tuvo oportunidad de haberlo hecho en su casa. El propósito: mirar el importante papel de la fe en nuestros asuntos financieros. Lo voy a leer una vez más. El propósito es mirar el importante papel de la fe en nuestros asuntos financieros. Y sí, tiene mucho que ver la fe. Como dije en las lecciones pasadas, habló mucho que había que hacerlo de corazón. Jesucristo inclusive dijo, Dios ama al dador alegre. Pero para poderlo hacerlo de corazón, para poderlo hacerlo contento, pues también tenemos que hacerlo con fe. Y es lo que vamos a ver a través de esta lección. En la introducción vamos a hacer más bien una narración de esta introducción. Es muy amplia la escuela, muy vasta, y vamos a tratar de resumirla un poco. Dice: para muchas personas el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 16, es un pasaje bíblico favorito. Este expone dos relatos relacionados con las milagrosas provisiones de Dios. Primero, para el mismo Elías, y segundo, para la viuda de Sarepta. El profeta Elías administró durante un periodo desafiante en la historia del reino norteño de Israel. Este periodo se distinguió por una idolatría abierta, por la corrupción política y por el deterioro moral. Abrumada por la decadencia a su alrededor, Elías confrontó esta sociedad, declaró la verdad al rey y pronunció juicio sobre la tierra. Él oró por sequía por toda la nación, y Dios contestó su oración en un tiempo donde algunas iglesias buscan acomodarse a la cultura a una costa de la infidelidad a la palabra de Dios. Elías nos recuerda que la iglesia también tiene el compromiso de ser una voz profética para la sociedad. Y eso es muy cierto, hermanos. Nosotros, a pesar de la
situación política, moral, que la sociedad está llevando, nosotros tenemos que ser una antorcha para esta sociedad y sobre todo, hablando la verdad. También tenemos que llevar esta palabra profética, que en muchas ocasiones luego no se le da importancia, pero vemos la importancia, sobre todo hoy en día, al estar viendo las cosas que van sucediendo y que estaban predichas en la Biblia, y que al ver las que están pasando como la Biblia lo dice, nos empezamos a dar cuenta que esto es algo esencial. La profecía y hablar la verdad, sobre todo la verdad de la palabra de Dios. Sigue diciendo, para Elías el arroyo le daría agua, al arroyo de Kerit, y allí dice que los cuervos le llevarían una provisión de comida. Ahí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla de que le llevaban pan y carne. Imagínense, al estar estudiando esto, imaginar de dónde iban los cuervos a agarrar, sería carne cocida, o a lo mejor podría ser carne seca, porque era la única manera que que Elías se la podía comer. ¿Y el pan de dónde lo agarraban? Si, como conocemos los cuervos, a lo mejor iban a un lugar donde alguien estaba preparando pan, tomaban un poco y se lo llevaban a Elías. Pero de todo esto vemos el poder de Dios que hacía para llevar comida y sustento a Elías. Dice, este es el mensaje básico de la primera mitad de esta historia y nos prepara para la segunda mitad. Mientras cambia la escena, Dios instruye a Elías a ir a Sarepta de Sidón, también conocida como Fenicia, sobre la costa del Mediterráneo. Sarepta, usted lo va a ver en el mapa, Sarepta está al norte de Israel, exactamente en el Líbano. Está entre Tiro y Ciro. Exactamente a la mitad, ahí está Sarepta, que también era Sidón era conocida como Fenicia, sobre la costa del Mediterráneo. Aquí aprendremos lecciones valiosas acerca de la relación entre la fe y las finanzas. El dinero no se menciona en este texto, pero está implicado, planeado por el Señor. Elías encontró una viuda en Sarepta que tenía dificultades financieras. El verso 12 revela en la esencia la seriedad de su necesidad. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite de una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Fíjense la situación de esta viuda. Ya era llevar el último bocado para ella y para su hijo y después esperar la muerte de hambre. Que por cierto, la muerte de hambre es una de las más desesperadas porque se dice que una persona puede durar hasta 14 días sin agua y puede durar hasta 40 días sin comer. Imagínense estar esperando 40 días para morir. Pero aquí el milagro de Dios, no solamente para que Elías se podía mantener, sino también lo manda Elías hasta este lugar, hasta Sarepta, que es al norte de Israel, a poder agarrar sustento de esta viuda. Y luego sigue leyendo en la introducción, aquí nos enfrentamos con una pregunta importante sobre la mayordomía. ¿Qué hacemos cuando nuestros recursos financieros están bajos? Nuestra tendencia natural es preocuparnos y no dar al Señor de lo que tenemos.
creyendo que debemos conservar nuestros escasos recursos a fin de tener la suficiencia para sobrevivir. Y aquí es una pregunta muy importante e interesante. Hemos oído mucho de lo que en ocasiones, o no solamente oído, sino a lo mejor uno mismo, nosotros mismos, hemos dado esta excusa para no dar lo que le corresponde a Dios. Ahora no gané suficiente, no trabajé las suficientes horas, me falta, tengo que pagar la luz, o tengo que pagar la renta, o tengo que pagar el pago de la casa, y no me alcanza para el diezmo. Y no solamente que lo oímos muy seguido, yo creo que lo hemos hecho en algunas o muchas ocasiones. Y es ahí donde entra la fe. Porque aún sabiendo que estamos cortos de dinero, pero si nosotros damos el diezmo, la fe es la que nos está dando la esperanza de, al hacer el diezmo, de dar lo que nos corresponde, va a venir por seguro la bendición de parte de Dios. Y yo estoy seguro que tanto usted como yo lo hemos comprobado una y muchas veces, que cuando aún nos falta una cantidad que no es poquita sino mucha, como quiera damos nuestro diezmo y viene la bendición. Y al contrario, no solamente cuando inclusive nos falta, cuando aún inclusive que tengamos la cantidad necesaria y no damos el diezmo, no nos alcanza para nada nuestro salario. Y ahí vemos tanto de un lado como de otro, cómo la fe sí interviene y sí no solo interviene, sino nos viene a ayudar. ¿Cómo usted podría decir, cómo nos puede ayudar? Pues al dar, viene la bendición de parte de Dios. Dice, en una de las partes dice, nosotros con mucha frecuencia ignoramos nuestro compromiso al Señor, sin quien no podríamos ni siquiera continuar respirando. Al darle a Dios solo cuando sentimos que tenemos lo suficiente, y al darle solo lo que pensamos que podemos proveer, nos negamos a nosotros mismos las bendiciones que son el fruto del ejercicio de la fe. La experiencia de la viuda en Sarepta nos recuerda, primero, son 5 puntos que vamos a este estudio nos está enseñando. Primero, no podemos asegurar nuestro futuro quitándole a Dios. Sería como se dice, matar a la gallina de los huevos de oro. 2, Dios recibe más honra cuando damos de nuestra pobreza, no solo de nuestra abundancia. Ahí es donde se prueba la fe. No solamente cuando tenemos, pues es fácil dar. Cuando no tenemos, es ahí donde entonces sí se está probando la fe y estamos mostrándole a Dios que tanto en las buenas como en las malas, nosotros confiamos en Él. Tercera, al honrar a Dios con nuestras posesiones materiales, no estamos enfatizando tanto el hecho de dar, sino de cuando estamos dispuestos a confiar en Él. Y esto es muy claro. Número 4, si ponemos a Dios primero, nuestras necesidades siempre serán suplidas. Y como les digo, eso siempre lo hemos nosotros experimentado. Cuando nosotros le damos a Dios, por consiguiente, de parte de Dios viene la bendición y vemos que no solamente nos da lo mismo que dimos, sino nos da mucho más de lo que nosotros hemos dado. Y número 5, la vida se libera mediante el espíritu de dar. Y sobre todo es algo que debe ser parte de nosotros como hijos de Dios. Dijo Jesucristo, más bienaventuranza es dar que recibir. Y eso debe ser una parte de nosotros como hijos de Dios. Dice ya las últimas partes de la introducción, ¿qué papel juega la fe en sus finanzas? La viuda obedeció al profeta al cocinarle una torta primero para él. Como resultado, su tinaje de harina no escaseó
ni la vasija de aceite menguó. Verso 16. Cuando sus recursos financieros están bajos, aquí están algunas preguntas importantes que debe hacerse usted mismo. ¿Confiaré en Dios? ¿Pondré a Dios primero, cueste lo que cueste? ¿Le dejaré bendecirme en manera que solo Él puede? La viuda en Sarepta aprendió a contestar estas preguntas afirmativamente. Como resultado de su vida, nunca fue la misma. Vemos la historia de esta viuda, vemos cómo fue bendecida, y aquí ya al pasar las preguntas vamos a también ver parte de la historia. Vienen las preguntas para estudio y discusión. Ahorita entre usted y yo no podemos discutir, pero sí le invito que usted a través del Facebook me mande si usted tiene un punto de vista diferente al mío o un comentario, usted lo puede hacer. Si no, primeramente Dios, ya la próxima semana estaremos aquí llevando servicio en nuestro templo y podremos platicar. La pregunta número 1 dice: describa la atmósfera moral en el reino norteño de Israel durante el tiempo del ministerio profético de Elías. Vea 1 de Reyes capítulo 16, verso 23, verso 29 al verso 34. El rey Acab era mientras el que estaba reinando cuando estaba Elías. Y el rey Acab dice el capítulo 16, que fue el rey más malo que había, desde el momento que él llegó, fue el rey más malo de todo el pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que se dedicó continuamente a hacer el mal, y luego además al casarse con Jezabel, que no era parte del pueblo de Israel, empezó a adorar a Baal. Entonces era idólatra, era malo, malvado y totalmente en contra de Dios. No solamente eso, por ser idólatra también había en el reino de Israel, la cuestión moral y sobre todo la cuestión religiosa estaba por los suelos. Entonces, por eso es que cuando viene Elías, viene el castigo de que iba a haber sequía, y la sequía duró 3 años y medio. Imagínense lo que es no tener fruto por 3 años y medio, el fruto de la tierra. Entonces había hambre también, había mucha mortandad, etcétera. Estaba muy difícil en este tiempo cuando estaba Elías en Israel. Entonces dice: describa la atmósfera moral en el reino norteño de Israel. Entonces, estando mal la condición financiera, estando mal la cuestión también de hambre, imagínense cómo está la cuestión moral. Sobre todo cuando hay escasez, cuando hay hambre, cuando no está Dios con ellos, en este caso el pueblo de Israel, pues la cuestión moral estaba completamente perdida. Idolatría, maldad, no se diga todos los demás que trae cuando hay hambre. Mucho robo, posiblemente muchos asesinatos, porque siempre es poderle quitar a aquel que tiene, y no es de pedirlo, sino de quitarlo, y de una manera violenta. Así estaba la cuestión moral en Israel en el tiempo de Elías. Dice la pregunta 2: ¿qué circunstancias llevaron a Elías al arroyo de Kerit y cómo proveyó Dios milagrosamente por su necesidad ahí? Primera de Reyes capítulo 17, verso 1 al verso 6. Ahí se fue al arroyo de Kerit porque Jehová le dijo a Elías que se fuera, porque ahí iba a tener el sustento, y lo vimos a través de la introducción, que iba a tener el sustento primeramente del agua.
Usted va a ver también ahí en el mapa cómo era este arroyo. Kerit significa garganta en hebreo o desfiladero, porque exactamente el arroyo era como una barranca que está donde pasaba, y este arroyo de Kerit era uno de los brazos del río Jordán. Kerit estaba exactamente, si usted está en Jerusalén, viendo hacia el norte, Kerit estaba hacia el oriente, hacia el lado derecho. Entonces era caminando hacia Jordania o caminando a Jericó. Iba caminando a Jericó, y cuando iba caminando a Jericó, un poquito de llegar a Jericó, estaba el camino a Kerit, que era ir hacia el norte. Ahí estaba este arroyo. Y le dice, ¿y cómo proveyó Dios milagrosamente por sus necesidades allí? Es cuando nos dice la Biblia que vinieron los cuervos a darle carne y pan. Tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de estar en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan que ahí en el Monte Carmelo también Dios utilizó los cuervos para darle de comer a Elías? Y es un tipo de cuervo, yo he visto aquí cuervos bastante grandes, pero los que vimos allí eran no grandes, sino más grandes. Y yo inclusive decía, cuando los vimos estando ahí en el Monte Carmelo, imagínense qué tamaño era la torta que le llevaron a Elías. Y aquí podríamos decir, imagínense cuánto era el pan y la carne que le llevaban a Elías. Y por supuesto que no solamente era un cuervo, sino de seguro que eran varios cuervos que le llevaban el sustento en la mañana y en la tarde. Y como les decía al principio de la introducción, imagínense que un cuervo, ¿de dónde agarraría la carne? ¿De dónde agarraría el pan? Y luego ir hasta donde estaba Elías y dárselo. ¿No es algo milagroso? Yo que quisiera tener, no 1, 4 o 5 cuervos como esos, ¿verdad? Pero bueno, es solamente un anhelo o un sueño, pero primeramente Dios me lo conceda. Imagínense, ya no tendría que comprar mandado. La pregunta número 3. Describa las circunstancias que enfrentaba la viuda de Sarepta. Vea el verso 12. El verso 12 nos narra que cuando llega el profeta Elías y le dice que le haga un pan o que le dé un pan de comer, le dice, fíjate, nada más tengo un puño de harina, poquito aceite, para poder hacer el pan, comer yo y mi hijo y después esperar la muerte. Fíjense qué circunstancias tan difíciles. Es lo último, ¿no? Pero, que sobre todo cuando había sequía, no había dónde agarrar más de comer, entonces ya era una situación sumamente difícil, que inclusive era una situación ya de muerte. Entonces esa es la circunstancia que estaba enfrentando la viuda de Sarepta. La pregunta 4 dice, ¿cómo desafió Elías la fe de la viuda? ¿Y cómo se mostró el poder de Dios en su obediencia al profeta? Verso 12 al 16 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Viene el desafío y le dice, hazme primero a mí una torta, o hazme un pan primero a mí, y después te haces a ti. Y aquí es donde viene el desafío y sobre todo de la fe de la viuda. Y vemos aquí en estos pasajes que la viuda le dice a Elías, tu Dios. Quiere decir que la viuda de Sarepta no creía en Dios. Pero le dice, bueno, si tu Dios ha dicho, bueno, yo lo voy a hacer. Y viene la obediencia de parte de la viuda al profeta,
le hace la torta, y es más, como dice también el dicho, limosnero y con garrote. No solamente le pidió el pan, sino dice, me lo hace hacia abajo de las cenizas, de una manera hasta especial, ¿verdad? Pero va la viuda, se lo prepara muy, como él dice, y va y se lo da. Y dice la parte de la segunda pregunta, en el verso 4, ¿cómo se mostró el poder de Dios en su obediencia al profeta? Dice que nunca se acaba, bueno, no nunca, pero mientras dura la sequía, no se acaba la harina ni el aceite. La Biblia en la referencia nos dice que fue alrededor de un año que le duró la harina y el aceite. Fíjense qué milagro tan grande. La pregunta número 5 dice, aunque esta historia no menciona el dinero, ¿cómo ilustra la relación entre la fe y las finanzas? No tenía dinero la viuda, pero podríamos decir, es como si una persona, nada más le quedan $10 y con esos $10 iba a comprar algo de comer. Y era lo último que tenía, ¿no? Y aquí es igual. Era lo único que tenía y no era para que ella lo consumiera, sino para dárselo al profeta. Entonces, la relación es de la fe y las finanzas tiene que ver mucho. Porque, aquí, sobre todo, como les decía, cuando tenemos en abundancia es fácil dar. Pero cuando tenemos escasez es donde se prueba exactamente la fe. Yo sigo la fe porque yo tengo confianza en Dios, que aunque voy a dar parte de lo poco que tengo o voy a dar todo lo que tengo, Dios me va a bendecir y no solamente esa bendición me va a ayudar a salir adelante, sino también Jesucristo decía, haz tesoros en el cielo, donde hollín ni nada corrompe esos. Y no hagas tesoros en la tierra, porque aquí en la tierra, sí se corrompe esos tesoros que hagamos. Entonces tenemos tiene que ver mucho la fe con las finanzas. La pregunta 6 dice, evalúe las siguientes 5 verdades sobre la relación entre la fe y las finanzas, según Primera de Reyes capítulo 17. Aquí vienen 5 incisos de cómo podemos sacar nosotros un conocimiento del capítulo 17. Primero el inciso A, o número 1, vamos a decirlo así. No podemos asegurar nuestro futuro si dejamos de darle a Dios. Eso ya lo habíamos visto también en la introducción. Entonces viene la pregunta, ¿qué le habría sucedido a la viuda si ella hubiera insistido en que no tenía lo suficiente y hubiera rehusado compartir sus bienes con el profeta? Y fíjense, el inciso dice que no podemos asegurar nuestro futuro si dejamos de darle a Dios. Pues, ¿qué hubiera pasado? No le hace el pan al profeta Elías. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No viene esa multiplicación de la harina y el aceite. Entonces, ella en el capítulo 17 de Primera de Reyes nos dice que ya era lo último que tenían. Entonces, si no hubiera habido la multiplicación de la harina en esa olla y de aceite, entonces se hubiera muerto de hambre. Eso es lo que hubiera pasado. Entonces aquí vemos que si le damos a Dios, estamos asegurando nuestro futuro, porque además es una promesa que Dios nos ha dado. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y en la nota nos dice, es normal que nos preocupemos por nuestro futuro financiero. Nuestra tendencia es retener lo poco que tenemos y no darle al Señor, pensando que no tenemos lo suficiente para hacerlo, pero la realidad es todo lo contrario. Esto ya se demostró en la historia de la viuda de Sarepta. No podemos dejar de dar
al Señor. Usted siga leyendo esta nota y vamos a seguir con el inciso B. Dios se honra cuando damos de nuestra necesidad, no solo de nuestra abundancia. Y viene la pregunta, ¿cómo es que al dar solo de nuestra abundancia se refleja falta de fe en nuestro Dios? Y como les decía, dar de lo que nos sobra es fácil porque no vamos a estar faltos. Sabemos que nos sobra, es muy fácil dar. Siempre en muchas ocasiones cuando damos, posiblemente le ha pasado a usted, compra ropa, ve que ya no le cabe bueno, no solamente a usted, sobre todo a mis hermanas, compra ropa, ve que ya no cabe en el closet, ¿y qué pasa? Pues dicen, bueno, pues voy a sacar lo que ya no uso, y no está viejito, lo empieza a sacar para hacer lugar, y entonces eso ya le sobró, y dice, bueno, lo voy a regalar. Es fácil, ¿verdad? Inclusive, no solamente fácil, estamos quitando algo que nos está estorbando. Pero, por decir, yo tengo 2 trajes y me piden uno, y nada más tengo 2. Pero ese hermano que lo está necesitando, pues se agarra y dice, bueno, usa este traje, aunque me quede con uno. Entonces, ahí es donde sobre todo, cuando tenemos abundancia, al dar, pues se refleja, y es una pregunta. No sé si usted está de acuerdo, pero vamos a ver qué dice la nota. Cuando damos solo de nuestra abundancia, dice, mando todo, se ve bien y sentimos que tenemos suficiente para dar. No hay fe involucrada. Nuestra práctica de dar deberá de ser una respuesta a la fidelidad de Dios. Cuando damos solo de nuestra abundancia, estamos diciendo indirectamente que Dios es fiel solo cuando tenemos en abundancia y que Él no es fiel ni poderoso para suplir en nuestra escasez. El modelo de nuestra práctica deberá demostrar que Dios es primero en nuestras vidas, especialmente cuando damos de nuestra escasez. Y sobre todo hay que entender que al darle a Dios le estamos dando, y lo hemos visto en las lecciones pasadas, le estamos dando de lo que Dios ya nos dio. Y por eso le damos a Dios. Y no solamente le damos a Dios, sino también es a darle a nuestro prójimo de lo que Dios nos dio, es compartir a aquel que necesita. Y tanto en abundancia como en escasez lo tenemos que dar por fe y de corazón. El inciso C dice, honrar, dice a Dios con nuestras posesiones materiales no es cuestión de cuánto tenemos, sino de cuánto confiamos en Él. Al pedirnos Dios que confiemos en Él financieramente, ¿está Dios buscando de nuestro dinero o de nuestros corazones? Es la pregunta. Dice, ¿está Dios buscando de nuestro dinero o de nuestros corazones? Entonces, al estar, nosotros traemos una ofrenda al altar. Bueno, como era en el tiempo de Israel. Estaba inclusive, para que no se le fuera tan difícil, fíjese, al pueblo de Israel, estaba escrito lo que tenía que llevar según lo que Dios les había dado. Entonces era desde una palomita, ya un becerro, o hasta ya un cordero, o hasta ya un becerro debería ser. Pero no es de lo que tenemos, sino de lo que nosotros estamos confiando en Dios. Entonces, ¿Dios le buscará nuestro dinero? Si Dios tiene todo, de Él es todo. Que el hombre, y no vamos a poner un nombre, quedaríamos corto,
todos los hombres más ricos del mundo se quedan muy cortos a comparar a la riqueza de Dios. Y es más, vamos a ponerlo así. Cuando Dios quiera quitarle a cualquiera de ellos o a todos ellos ese dinero, fácilmente lo hace. Porque de Él son todas las cosas. Entonces, Dios por supuesto que no busca el dinero porque fue lo que nos dio. Lo que Él está buscando es que nosotros le demos de corazón, confiemos en Él, que esté una confianza plena, que ya sea en abundancia o ya sea en escasez, sabemos que Dios nos va a seguir brindando su ayuda y su bendición. En la nota dice, en Éxodo capítulo 23, verso 15, Dios declaró que cuando su pueblo compadeciera delante de Él, nadie debería venir con las manos vacías. Esto sugiere que todos tienen algo que ofrender al Señor. No se trata de cuánto tengamos, sino de cuánto estamos dispuestos a ejercer nuestra fe al devolverle a Dios algo de que Él nos ha dado primero. Y aquí podríamos aplicar algo parecido al eslogan de la Cruz Roja de México. Nadie es tan pobre para no dar, ni tan rico para dejar de dar. O sea, es más o menos va así el eslogan. O sea, ya sea con riqueza o ya sea en pobreza, nosotros tenemos que darle a Dios de corazón. Inciso D. Si ponemos a Dios primero, entonces nuestras necesidades siempre serán suplidas. Al principio de la introducción decía, es algo que nosotros inclusive lo hemos comprobado. Y viene la pregunta, ¿es esto realmente cierto? Y luego dice, tómese el tiempo para compartir testimonios que confirman la veracidad de esta declaración. Y yo tengo rápidamente 3 testimonios, rápidamente. Uno de ellos es mi papá. Mi papá era una persona de que ya sea en abundancia o también en falta, mi papá veía que a alguien le faltaba algo y mi papá se lo daba. Mi papá era de aquellos que, como dicen, que se quitaba la camisa para dársela a aquel que lo necesitaba. Y gracias a Dios, hasta la fecha, gracias a Dios, mi papá tiene 90 años y las bendiciones de Dios están todavía con él. El hermano Francisco Banda. Yo desde que lo conocí, el hermano siempre albergó en su casa, a pesar de tener 12 hijos, siempre albergó familias que venían de la iglesia, que venían aquí a los Estados Unidos a trabajar y siempre les dio casa, les dio comida, hasta que estas familias se podían bastar por sí solas. Y gracias a Dios, hasta que el día que murió, mi hermano Francisco y toda su familia tuvo bendición. Y hasta ahora también su familia tiene bendición. Mi suegro, hermano Arturo Dávila, teniendo 10 hijos, todavía albergó a 2 más, les dio casa, les dio sustento y nunca faltó en casa de mi suegro la bendición. Hasta ahorita, gracias a Dios, en casa de mi suegra tiene su casa, tiene esa bendición porque Dios así lo prometió y así como lo prometió, lo está cumpliendo. Y yo sé que usted tiene muchas experiencias de cómo usted ha comprobado que cuando nosotros damos, Dios suple siempre nuestras necesidades. Y esto es realmente cierto. La nota dice, esto no es únicamente la promesa de la palabra de Dios, sino también el testimonio de muchos hijos de Dios a través de los siglos y de individuos que participan en este estudio. Y es muy cierto, cada uno de nosotros no sería sería interminable las veces que hemos visto la bendición de parte de Dios.
Al inciso E, la vida se libera mediante el espíritu de dar. Y como les decía también, Jesucristo lo dijo, más bienaventuranza es dar que recibir. Y es un espíritu que debemos tener los hijos de Dios. Es romper con la cultura de la sociedad, la cultura de cada uno de nosotros, que la mayoría siempre es recibir en lugar de dar. Pero nosotros tiene que ser al revés, tenemos que dar en lugar de recibir. Y viene la pregunta, ¿cómo fue la vida en la viuda de Sarepta? ¿Cómo fue la vida en la viuda de Sarepta? ¿Liberada mediante su espíritu de dar? Dice, ¿cómo puede librarse la vida en los hijos de Dios hoy mediante ese mismo espíritu? O sea, que le cambió completamente la vida a la viuda de Sarepta. No solamente tuvo sustento por ese año, como dicen, que más o menos duró el tiempo que llegó Elías ahí a Sarepta, sino también el milagro, inclusive cuando se muere su hijo, de ser revivido. Fíjense qué bendición tan grande recibió esta viuda. Y luego dice, ¿cómo puede liberarse la vida en los hijos de Dios hoy mediante ese mismo espíritu? Pues ya se los he dicho, ya se los he comentado, en la experiencia que ya nosotros hemos tenido a través de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Tantas cosas que nos ha dado sin esperarlas. Hay en ocasiones situaciones difíciles que vienen de repente. Bueno, nosotros lo vemos de repente, pero Dios ya tiene su plan, ya nos está viendo y llega el momento y aquí está lo que tú necesitas. Y es en la vida de hoy, en los hijos de Dios, no solamente es algo que estamos viviendo, sino también algo que estamos esperando en el futuro, que sabemos por fe y también por experiencia que Dios va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que también un galardón más grande cuando Jesucristo venga a recibir la vida eterna. Dice la nota, la vida de la viuda fue liberada mediante la transformación de su pobre condición, cuando Dios suplió milagrosamente sus necesidades todos los días. También vemos la liberación en la vida de la viuda en el hecho de que no era israelita. Ella era de Sidón. Aunque ella sabía quién era Elías y pudo haber conocido al Dios de Israel, su obediencia a la petición de Elías fue en realidad lo que abrió su corazón al Dios de Elías, a Jehová. Podríamos afirmar que por su obediencia se convirtió. También tuvo liberación unos días después cuando su hijo, enfermo de muerte, fue resucitado solo por tener una relación con Elías. Y vemos, como ya habíamos dicho, esa gran bendición. Sigue usted leyendo la nota, ya lo hemos mencionado, que nosotros como creyentes tenemos también esa misma esperanza, esa misma confianza de que Dios nos va a dar. Dice la pregunta número 7. ¿Cuál es la típica reacción de la sociedad secular en el ejercicio de la fe y confianza en Dios? Y lo voy a leer otra vez más. ¿Cuál es la típica reacción de la sociedad secular ante el ejercicio de la fe y confianza en Dios? Pues ¿cuál es la típica? Es incredulidad, desconfianza, de que no es cierto, eso son coincidencias lo que te pasa, eso que recibiste fue coincidencia, no es porque Dios exista. Pero esa es la típica reacción de la sociedad secular, no creer en Dios, no creer en los milagros. Y sobre todo, no quieren creer porque no quieren tener disciplina, porque no quieren tener el estar constantemente con Dios y la necesidad de estar con alguien, o sobre todo de conocer a Dios. Dice la segunda parte, que si la historia terminara en el verso 13,
En el verso 13, ahí dice, cuando ya le dice Elías a la viuda, no tengas miedo, sino haz como yo te digo, porque Jehová va a suplir tu necesidad. Entonces, si ahí se hubiera terminado la historia, no hubiéramos sabido pues si realmente Dios le había dado o no, como Elías se había dicho. Hubiera habido esa incredulidad también como lo hay hoy en día en la sociedad. Sí se la dio, no se la dio, pero qué bueno que la historia termina, el capítulo 17, porque no solamente vemos que le da el sustento, sino inclusive resucita a su hijo. ¿En qué forma el milagro de la interminable provisión de Dios en esta historia hace la diferencia? Pues, ¿qué diferencia más grande? ¿En qué forma? Le dio la vida tanto a la viuda como a su hijo. Como les decía, normalmente 40 días tarda una persona sin comer para morir. Pero aquí más o menos dice que duró un año. Que no hubiera durado, porque ya era en lo último de la sequía, cuando está esta viuda, no hubiera aguantado tanto tiempo sin comer. Entonces, ¿en qué forma le cambia completamente la vida? Sobre todo que le da el sustento de seguir viviendo y resucita a su hijo. Dice, ¿cómo habla Hebreos 11, verso 6 sobre el tema de la fe y las finanzas? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, y también en las finanzas, espiritualmente es lo más grande que Dios nos ha dado. Sobre todo nos dio su Hijo, que a través de su Hijo tenemos el hecho de poder estarnos comunicando con Dios a través de Jesús. Tenemos esta comunicación constante que antes no había, pero es hablando espiritualmente. Financieramente, el hecho de estar nosotros dando constantemente, Dios nos está dando la bendición, nos está dando el sustento, nos está dando la comida, nos está dando un techo donde vivir, porque esta es la promesa de parte de Dios y Dios lo está cumpliendo. Muchos en ocasiones tenemos el orgullo de decir, yo lo estoy haciendo, pero no es cierto, hermanos. Sabemos que todo viene de parte de Dios y entre nosotros cumplamos, sobre todo con fe y de corazón, la palabra de Dios se va a cumplir en nuestra vida y en la vida de nuestras familias y también en la vida de mis hermanos. Dice la conclusión, el ejercicio de la fe en el uso de las finanzas nos provee la oportunidad de ver a Dios obrar en vuestras vidas en manera única que solo Él puede. Dice, podemos sobrevivir cuando tenemos escasos recursos y dar solo cuando sentimos que tenemos suficiente para dar. Pero mucho mejor que la simple supervivencia, nosotros podemos prosperar confiando en Dios aún en tiempos difíciles y experimentar sus milagros diariamente. Hermanos, que nuestra confianza siempre esté en Dios y estando nuestra confianza en Dios, estando nuestra fe al 100%, estamos agradando a Dios, como dice Hebreos 11:3, el que dice que es el galardonador de aquellos que le buscan. Vamos a tener la bendición de parte de Él. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Padre bendito, te damos por esta escuela estudiada, Señor. Te pedimos que nos sigas dando fe, Señor, una fe abundante, para que sobre todo cuando estemos escasos, Señor, cuando tengamos necesidad, esta fe salga a relucir, que esta fe nos haga levantar, sobre todo que esta fe nos haga seguir cumpliendo, Señor, con lo que tú nos has pedido. Bendice a mis hermanos, Señor, que tampoco les falte la fe
y te damos gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos todo esto en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.